The clang of a gate, a sound that echoes not just through stone corridors, but through the very soul. The monotonous shuffle of feet on concrete, the hushed despair that permeates every breath. This is the soundscape of confinement, a world Oscar Wilde knew intimately, and one he rendered with chilling clarity in what would become his literary last will and testament. It's a place where the vibrant colors of life are bleached to a uniform gray, where wit and charm are stripped away, leaving only raw, exposed humanity. We often remember Oscar Wilde as the dazzling orchestrator of drawing-room comedies, the quick-witted master of paradox, a man whose life glittered with epigrams and artistic triumph. Born in Dublin in 1854, he swept through Oxford, a beacon of the aesthetic movement, urging us to find beauty in all things, to live life as a work of art. His plays, like The Importance of Being Earnest and Lady Windermere's Fan, sparkled with an almost audacious intellect, making him the undisputed darling of late Victorian London society. His every pronouncement was quoted, his every appearance an event. But beneath that polished surface, a deeper, more vulnerable man resided, one whose private life would ultimately collide with the rigid morality of his era. In 1895, a disastrous libel suit against the Marquis of Queensberry, the father of his lover, Lord Alfred Douglas, backfired spectacularly. Wilde found himself arrested, tried, and convicted of gross indecency, a euphemism for homosexual acts. The sentence: 2 years of hard labor in Reading jail. This brutal, dehumanizing experience, from 1895 to 1897, shattered Wilde's public persona and nearly broke his spirit. He emerged from prison physically broken, financially ruined, and socially ostracized, forced to live out his final years in exile, changing his name to Sebastian Melmoth. Yet, from this crucible of suffering, he forged the Ballad of Reading Jail, published in 1898, just 2 years before his death in Paris in 1900. It was a profound departure from his previous work, a stark, powerful poem that exposed the cruelty of the Victorian penal system and explored the universal themes of guilt, punishment, and human empathy. And why does this particular work, this Balada de la cárcel de Reading, resonate so powerfully in a 2021 context, when this edition was brought to listeners? Consider the world of 2021. We had just endured, and were still grappling with, the global pandemic, a period of unprecedented isolation, widespread confinement, and a forced confrontation with our own vulnerabilities. Discussions around mental health became central, and the psychological impact of being cut off from society found new echoes. Simultaneously, social justice movements gained immense momentum, shining a bright, often uncomfortable, light on systemic injustices, particularly within carceral systems. We began asking harder questions about the purpose of punishment, the possibilities of rehabilitation, and the fundamental human rights of those behind bars. Wilde's own story, that of a brilliant mind persecuted for his identity and subjected to a system designed to crush the spirit, takes on renewed urgency. In a year where communities wrestled with the ethics of confinement, the meaning of freedom, and the pervasive effects of systemic prejudice, Wilde's deeply personal lament for the condemned, for the forgotten, for the man who kills the thing he loves and ends up in a prison cell, felt not just historically significant, but strikingly contemporary. It's a work that asks us to look beyond the crime and see the human, to question the morality of society itself. The Ballad of Reading Jail holds a unique and indelible place in literary history precisely because it is Wilde's most nakedly honest, most empathetic work. It's a cry from the depths of his own despair, yet it transcends the personal to become a voice for all who suffer under the dehumanizing machinery of state punishment. It stands as a profound indictment of the Victorian penal system's lack of compassion, its emphasis on retribution over reform. But its importance stretches far beyond that specific historical context. It's a poem that dares to suggest that within every prisoner resides a shared humanity, and that the act of judgment often reveals more about the judge than the judged. It influenced later prison narratives and human rights literature, forcing a reevaluation of how society treats its outcasts.
It's not just a poem about a specific execution. It's a timeless meditation on the nature of suffering, the burden of guilt, and the complex, often contradictory, relationship between justice and mercy. It showed the world a side of Wilde that aestheticism had concealed, a man capable of profound moral outrage and boundless human sympathy. As you listen to Balada de la cárcel de reading, there are specific elements to truly absorb. First, pay close attention to the rhythm and the form. Wilde chose the ballad, a traditional folk form, which lends the poem a stark, almost hypnotic quality. The recurring refrains and the steady, marching meter aren't just poetic devices. They embody the relentless, monotonous march of prison life, the inescapable ticking away of time towards a grim, inevitable fate. This rhythmic quality also makes it feel like a collective lament, a song sung by the suffering. Second, notice Wilde's masterful use of shifting perspective. He begins as an observer, describing the hanging of a fellow inmate, Trooper Charles Thomas Wooldridge. But as the poem progresses, the I slowly broadens to a we, encompassing all who are confined, all who suffer. Wilde doesn't just narrate. He implicates himself, becoming a voice for the shared experience of dehumanization. This subtle yet powerful shift invites the listener to move from distant judgment to a profound, shared empathy. Finally, listen for the stark, memorable imagery. Prólogo de Balada de la cárcel de Reading. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Corregido por Hasna. C33. C33 escribió la balada de la cárcel mientras cumplía una condena de 2 años de prisión en Reading, Berkshire, Inglaterra. C33, antes de cubrir su cabeza rapada con el gorro de drill y vestir su cuerpo atormentado con el ropaje ceniciento de los presidiarios, había llenado sus días cultivando las cosas superiores de la vida. Bello como un efebo y dotado de un ingenio con facultades extraordinarias, este hombre, ahora innominado, provenía de una familia inglesa noble y riquísima. Discípulo de Ruskin en la Universidad de Oxford primero y amigo suyo después, juntos libraron luminosas batallas defendiendo el prerrafaelismo de Dante Gabriel Rossetti, Burne Jones y Walter Crane, que la crítica de aquella hora, 1880, rechazaba casi unánime. Paralelamente al movimiento anterior, habíase iniciado en Francia la reacción contra el naturalismo, y él, siguiendo las huellas de los Swinburne, Shelley y Tennyson en su propio país, abandonóse también a la influencia del nuevo credo estético que revolucionaba a Europa, y produjo entonces poemas de maravillosa armonía verbal, cuentos como El pescador y su alma, que después de haberlo leído nunca podremos olvidar, comedias como El abanico de Lady Windermere, finamente tramadas, dramas como Salomé, un acto sensual y perverso, y una novela, Dorian Gray, producto morboso de la literatura decadente, que contiene todos los elementos de descomposición moral latentes en los sentimientos del autor, y que le condujeron poco después hasta llegar a la miserable situación del presidiario. Callemos esta cosa terrible. Ahora no es nada más que esto, una letra y un número. C33. ¿Habéis notado la coincidencia? C igual a C, inicial de Cristo. 33 igual a 33, edad de Cristo en la hora sombría de su crucifixión. C33. El hombre que rubricó con esa letra y ese número infamantes la obsesionante balada, donde la visión del ahorcado nos hace empalidecer de horror y repugnancia, llamábase Oscar Wilde, antes de la hora sombría de su muerte civil. Después, recobrado a la vida del mundo y del pensamiento,
Erró por algunas tierras viviendo magníficamente solo y, por último, murió en París el 30 de noviembre de 1900, legando a la posteridad el De Profundis, páginas amargas que contienen su dolorosa confesión y su testamento estético. Fin de prólogo. Balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Víctor Villarraza. Corregido por Hasna. Balada de la cárcel de Reading, por C.33. In Memoriam. C.T.W. Antiguo soldado de la Guardia Real de Caballería, ejecutado en la cárcel de Reading, Berkshire, el 7 de julio de 1896. Canto primero. Ya no tenía su túnica escarlata, porque la sangre y el vino son rojos, y sangre y vino había sobre sus manos cuando le encontraron con la muerta, la pobre muerta que amaba y que en su lecho había matado. Caminaba entre los detenidos con un traje gris raído y una gorra de dril en la cabeza. Alegre y ligero parecía su paso, pero nunca se ha visto a un hombre mirar la luz tan intensamente. Nunca he visto a un hombre contemplar con mirada tan intensa esa tiendecita azul que los prisioneros llaman el cielo, y cada nube que bogaba y pasaba con un velamen de plata. Yo caminaba con otras almas en pena por otro patio, y me preguntaba si el crimen de este hombre sería grande o pequeño, cuando una voz detrás de mí murmuró quedo: este hombre será ahorcado. ¡Ah, Cristo! Los mismos muros de la prisión parecieron vacilar súbitamente, y el cielo sobre mi cabeza se convirtió en un casco de acero candente, y, aunque yo también fuese un alma en pena, mi pena no podía sentirla. Supe solamente qué pensamiento acosado aceleraba su paso, y por qué contemplaba con mirada tan intensa la fastidiosa claridad del día. Aquel hombre había matado lo que amaba, y tenía que morir por esto. Sin embargo, todos los hombres matan lo que aman, y que todos lo sepan. Unos lo hacen con una mirada de odio, otros con palabras acariciadoras, el cobarde con un beso, el hombre valiente con una espada. Unos matan su amor cuando son jóvenes, otros lo matan cuando son viejos. Algunos lo estrangulan con las manos del deseo, otros con las manos del oro. Los mejores se sirven de un cuchillo, porque así los muertos se enfrían enseguida. El amor de unos es demasiado breve, demasiado largo es el de otros. Unos compran el amor, otros lo venden. Unos cometen su crimen con muchas lágrimas, otros sin un suspiro, porque todo hombre mata lo que ama, y sin embargo, no todos tienen que morir por ello. No mueren de una muerte infamante un día de obscura fatalidad. No sienten alrededor del cuello el nudo corredizo, ni sobre el rostro la capucha. No sienten, a través del entarimado, caer sus pies en el vacío. No viven con hombres silenciosos que les espían noche y día, que les espían cuando quisieran llorar, cuando prueban a rezar, que les espían por miedo de que ellos mismos roben a la prisión su presa. No se despiertan al alba para ver espantosas figuras agrupadas en sus celdas, al capellán que tiembla, investido de blanco, al alguacil con compunción severa, y al gobernador todo de negro, ceremonioso, con un rostro amarillento de juicio final. No se levantan con lastimosa presura para revestir sus hábitos de condenados, mientras un doctor de boca inmunda les observa dulzonamente y anota cada gesto grotesco y cada contracción nerviosa, manejando un reloj cuyos débiles tic-tacs son,
como los golpes sordos de un terrible martillo. No conocen esa sed implacable que enarena la garganta antes de que el verdugo con sus guantes de cuero, deslizándose por la puerta acolchada, os ate con 3 correas a fin de que vuestra garganta no vuelva a tener sed. No se inclinan para escuchar la salmodia del oficio de difuntos, y mientras el terror de sus almas les asegura no han muerto, no se cruzan con su propio ataúd al entrar bajo el horrible cobertizo. No alzan una última mirada al cielo a través de un tejadillo de vidrio, no ruegan con labios de arcilla que termine su agonía, y no sienten sobre su mejilla temblorosa el beso de Caifás. Canto segundo. Durante 6 semanas nuestro soldado dio su paseo por el patio, con su traje gris raído y la gorra de dril en la cabeza, y alegre y ligero parecía su paso, pero nunca he visto a un hombre mirar la luz tan intensamente. Nunca he visto a un hombre contemplar con mirada tan intensa esa tiendecita azul que los prisioneros llaman el cielo, y cada una de las nubes que arrastraba la maraña de su cabellera. No retorcía sus manos, como esos hombres insensatos que pretenden hacer vivir la fugitiva esperanza en el antro de la desesperación. Sólo contemplaba el sol y bebía el aire de la mañana. No retorcía sus manos, ni lloraba, y ni siquiera estaba triste, pero bebía el aire como si hubiese contenido alguna virtud anodina. A boca llena bebía el sol como si fuese vino. Y las otras almas en pena y yo, que paseábamos en otro patio, olvidábamos si nuestro crimen sería grande o pequeño, y observábamos con una mirada de sombrío estupor al hombre que debía ser ahorcado. Y era extraño verle caminar con paso tan alegre y tan ligero, y era extraño verle contemplar la luz tan intensamente, y era extraño pensar que tenía semejante deuda que pagar, porque el roble y el olmo tienen un follaje agradable que brota al llegar la primavera, pero odiosa es la vista del árbol del patíbulo, con su raíz mordida por las víboras, y, verde o seco, un hombre tiene que morir antes de que nazca el fruto. El más alto lugar es esta sede de gracia hacia la cual tienden todos los esfuerzos del mundo. Pero ¿quién querría encontrarse con una corbata de cáñamo en lo alto de un cadalso, lanzando a través del collar homicida su última mirada al cielo? Es dulce bailar al son de los violines cuando el amor y la vida son propicios. Bailar al son de las flautas y los laúdes es delicado y raro, pero no es dulce bailar en el aire con pie frágil. Así, con ojos curiosos y alucinantes suposiciones, le observábamos día por día y nos preguntábamos si todos nosotros no acabaríamos del mismo modo, porque nadie puede decir hasta qué rojo infierno su alma ciega puede extraviarse. Al fin, el hombre muerto no se paseó más con los detenidos, y supe, estaba de pie en la horrible caja negra donde comparecen los acusados, y que nunca más en este mundo suave del Señor vería su rostro. Como 2 navíos en peligro que pasan en medio de la tormenta, nos cruzamos en el camino. No hemos hecho seña alguna, no hemos dicho la menor palabra. No teníamos palabra alguna que decirnos, porque no nos encontramos en la noche santa, sino en el día vergonzoso. Un muro de prisión nos rodeaba a ambos. 2 desheredados éramos. El mundo nos había arrojado de su corazón, y Dios fuera de su solicitud, y la trampa de hierro que aguarda al pecador nos había cogido en su lazo. Canto tercero. En el patio de los deudores los adoquines son rudos,
y los muros pegajosos elevados. Y allí tomaba él el aire, y a cada lado un guardián marchaba, por temor de que el hombre muriese. O bien se sentaba con los que espiaban su angustia noche y día, que le espiaban cuando se levantaba para llorar o se arrodillaba para rezar, que le espiaban por miedo de que él mismo robase al cadalso su propia presa. El gobernador sabía muy bien los artículos del reglamento. El doctor decía que la muerte no era más que un hecho científico, y 2 veces al día llegaba el capellán con un pequeño tratado, y 2 veces al día fumaba él su pipa y bebía su jarra de cerveza. Su alma estaba resuelta, y en sitio alguno podía ocultarse el miedo, y a menudo decía que le alegraba estuvieran próximas las manos del verdugo. Pero el por qué decía una cosa tan extraña, ningún guardián osaba preguntárselo, porque al que es dado como oficio la suerte de guardián, debe poner un cerrojo a sus labios y hacer de su rostro un antifaz, porque de otro modo podría conmoverse. ¿Y qué haría la piedad humana en el antro de los homicidas? ¿Qué palabra de remisión podría en tal sitio socorrer el alma de un hermano? Con paso lento y oscilante alrededor del patio ejecutábamos la parada de los locos. ¿Qué nos importaba? Sabíamos ser la brigada del diablo, y cabezas rapadas y pies de plomo hacen una alegre mascarada. Hilo por hilo desgarrábamos la cuerda embreada con nuestras uñas rotas y sangrientas. Frotábamos las puertas y lavábamos los pavimentos, y limpiábamos los lucientes barrotes, y por grupos enjabonábamos las ensambladuras, chocando ruidosamente los cubos. Se cosían sacos, se rompían piedras, y dábamos vueltas al barreno polvoriento. Se chocaban las escudillas y se voceaban himnos y sudábamos sobre el molino, pero en el corazón de todos el terror se había ocultado tranquilamente. Tan tranquilo estaba que todos los días se arrastraba como una ola henchida de algas, y olvidamos el áspero destino que aguarda al necio y al bribón, hasta que una vez, volviendo del trabajo, pasamos junto a una tumba abierta. Con un gran bostezo, el agujero lóbrego suspiraba por un alimento vivo. El mismo barro reclamaba sangre al patio de asfalto sediento, y supimos que antes que el alba blondease, uno de nosotros se balancearía en la horca. Sin detenernos volvimos, atenta el alma a la muerte, al espanto y al destino. El verdugo, con su saco, pasó arrastrando los pies en medio de las tinieblas, y cada hombre temblaba al deslizarse en su tumba numerada. Esta noche los corredores vacíos estuvieron llenos de formas de miedo, y de arriba a abajo de la villa de hierro se sintieron pasos furtivos que no se podían oír, y a través de los barrotes que ocultan las estrellas, rostros blancos que parecían mirar curiosamente. Él descansaba como alguien que duerme y sueña sobre la hierba dulce de una pradera. Los guardianes le examinaban mientras dormía, y no acertaban a comprender cómo se puede dormir un sueño tan tranquilo con el verdugo al alcance de la mano. Pero no hay sueño cuando tienen que llorar los que nunca aún vertieron lágrimas. Así, nosotros, los necios, los fraudulentos, los bribones, velamos en esta interminable noche, y, a través de cada cerebro, sobre sus manos de dolor, el espanto de otro se deslizó rampando. ¡Ay! Es una cosa horrible sufrir el delito de otro, porque, derecho al alma, el acero del mal se nos clavaba hasta su puño envenenado, y como plomo fundido fueron las lágrimas que derramamos por la sangre que no habíamos vertido. Los guardianes, con sus zapatos de fieltro,
se deslizaban ante cada puerta cerrada, y atisbaban y veían con ojos de pavor formas grises sobre el suelo, y se maravillaban de que se arrodillasen para rezar los que nunca aún habían rezado. Toda la noche, arrodillados, rezamos, dementes, conduciendo el duelo de un cadáver. Las plumas agitadas de medianoche eran como los penachos de una carroza mortuoria, y como un vino agrio sobre una esponja era el sabor del remordimiento. El gallo gris cantó, el gallo rojo cantó, pero la aurora no vino, y formas tortuosas de terror se agazaparon en los rincones donde yacíamos, y todos los espíritus malignos que se debaten en las tinieblas parecían retozar ante nosotros. Resbalaban y pasaban, resbalaban rápidamente, como transeúntes entre la bruma, imitaban a la luna en un rigodón de figuras y contorsiones delicadas, y con pasos ceremoniosos y gracias repugnantes los fantasmas acudían a la cita. Haciendo muecas y guiños les vimos pasar, frágiles sombras cogidas de la mano, en corro, en espectral baraúnda, danzaron una zarabanda, y los grotescos condenados hacían arabescos como sobre la arena el viento. Con piruetas de guiñol bailaban alegremente de puntillas, pero con las flautas del miedo llenaban los oídos, conduciendo su horrible mascarada, y ruidosamente cantaban, y cantaban largamente, porque cantaban para despertar al muerto. ¡Oh! Gritaban, el mundo es grande, pero los pies atados van cojeando, y una vez o dos echar los dados es elegante y distinguido, pero nunca gana el que juega con el pecado en la secreta casa de vergüenza. No eran, formas aéreas estos seres grotescos que brincaban con tanto regocijo. Para aquellos cuyas vidas están encadenadas y cuyos pies no pueden ir libremente. Llagas de Cristo, bien vivos estaban y bien terribles de ver eran. En corro valsaban y giraban, algunos en parejas risueñas, con pasos afectados de coquetas, algunos rozaban los escalones y con sutiles sarcasmos y acariciantes miradas, todos ellos nos asistían en nuestras oraciones. El viento de la mañana comenzó a gemir, pero la noche continuó. Sobre su telar gigante, la estofa de las tinieblas serpeó hasta que cada hilo fue tejido, y mientras rezábamos, se apoderaba de nosotros el miedo a la justicia del sol. El viento gemidor vino a errar en torno de los muros de la cárcel, hasta que, como una rueda de acero que gira, sentimos penetrar en nosotros los minutos. Oh, viento gemidor, ¿qué habíamos hecho para tener tal centinela? Al fin vi la sombra de los barrotes, como una celosía de plomo forjado. Proyectóse sobre la pared blanqueada de cal, frente a mi lecho de tablas, y supe que en un lugar del mundo el alba terrible de Dios era roja. A las 6 cada uno baldeó su celda, a las 7 todo estaba tranquilo, pero el aletear tembloroso de un vuelo potente parecía llenar la cárcel, porque el señor de muerte, con su aliento helado, entró para matar. No pasó en púrpura suntuosa, y no cabalgaba en corcel de blancura lunar. 3 metros de cuerda y una tabla escurridiza es todo lo que la horca necesita. Así, con la cuerda de oprobio vino el heraldo a hacer su obra secreta. Éramos como gentes que en lodazal de inmunda obscuridad avanzan a tientas. No nos atrevíamos a suspirar una oración ni a dar curso a nuestra angustia. Algo había muerto en todos nosotros, y lo que había muerto era la esperanza, porque la feroz justicia del hombre
sigue recto su camino, sin permitirse el menor rodeo. Hiere al débil, hiere al fuerte, su marcha es implacable. Con talón de hierro, monstruosa parricida, aplasta al fuerte. Esperábamos el toque de las 8. Nuestras lenguas estaban tumefactas y sedientas, porque el toque de las 8 es el toque del destino que hace maldito a un hombre, y el destino emplea un nudo bien corredizo, para el hombre mejor y también para el peor. Solo teníamos que esperar el signo próximo. Así, como piedras en un valle solitario, estábamos sentados, inmóviles y mudos, pero el corazón de todos latía fuerte y rápido, como un loco sobre un tambor. Con un choque súbito, el reloj de la cárcel conmovió el aire tembloroso, y de la prisión entera se elevó un gemido de desesperación impotente, como el grito que oían los pantanos aterrados de los leprosos en su guarida. Y así como se ven las más horribles cosas en el cristal de un sueño, vimos la aceitosa cuerda de cáñamo atada a la viga negruzca y oímos la oración que el collar del verdugo estranguló en un gran grito, y todo el dolor que le sacudió hasta hacerle lanzar este grito espantoso, y su remordimiento desgarrador y sus sudores de sangre, nadie los conoció tan bien como yo, porque el que vive más de una vida debe morir también más de una muerte. Canto cuarto. No hay oficios el día en que se cuelga a un condenado. El corazón del capellán está demasiado enfermo, o su rostro demasiado lívido, o en sus ojos está escrito lo que nadie debe ver. Así nos tuvieron encerrados hasta cerca de mediodía, y entonces tocaron la campana, y los guardianes, con sus llaves tintineantes, abrieron cada celda y bajamos pesadamente la escalera de hierro, cada uno fuera de su infierno distinto. Al exterior, al aire suave de Dios fuimos, pero no del modo habitual, porque el rostro de éste estaba blanco de miedo, y el rostro de aquél estaba gris, y nunca he visto a hombres tristes mirar la luz tan intensamente. Nunca he visto a hombres tristes contemplar con mirada tan intensa esa tiendecita azul que nosotros, los prisioneros, llamábamos el cielo, y cada nube indiferente que pasaba en dichosa libertad. Pero había entre nosotros quienes marchaban con la cabeza baja, y sabían que si todos hubiéramos pagado su cuenta, habrían merecido morir. Él no había matado más que una cosa viva, mientras ellos habían matado una cosa muerta, porque el que peca una segunda vez despierta al dolor un alma muerta, y la arranca de su sudario manchado, y la hace sangrar de nuevo, y la hace sangrar grandes gotas de sangre, y la hace sangrar en vano. Como monos o payasos en aparato monstruoso, estrellados de flecha en dibujo irregular, silenciosamente caminábamos alrededor del patio de asfalto resbaladizo. Silenciosamente caminábamos alrededor, y en cada cerebro hueco la memoria de cosas terribles se abrumaba como un viento terrible, y el horror se exhibía ante todos, y el terror detrás trepaba. Los guardianes se pavoneaban aquí y allá, custodiando su rebaño de bestias. Sus uniformes flamantes era la gala de los domingos, pero nosotros sabíamos qué trabajo habían cumplido por la cal viva de los zapatos, porque allí donde abrieron la tumba ya no había tumba alguna, solo un poco de tierra y de arena junto al muro asqueroso de la cárcel, y un montón de cal ardiente a fin de que careciese el hombre de sudario, porque el infeliz tiene su sudario como pocos pueden exigirlo, bien al fondo de un patio de prisión. Desnudo para mayor vergüenza, yace, con cadenas en ambos pies y envuelto en una sábana de fuego, y la cal ardiente devora su carne y sus huesos, roe los huesos quebradizos durante la noche, y durante el día
la carne tierna. Come la carne y los huesos sucesivamente, pero el corazón sin cesar lo roe. Durante 3 largos años no sembrarán ni plantarán allí. Durante 3 largos años el lugar maldito será estéril y desnudo, y mirará al cielo con una mirada sin reproches. Creen que un corazón de asesino corrompería toda simple semilla que sembrasen. No es verdad. La buena tierra de Dios es más generosa de lo que creen los hombres, y la rosa roja nacería más roja, y la rosa blanca más blanca. Sobre su boca una roja rosa, sobre su corazón una blanca. Porque ¿quién puede decir de qué extraña manera Cristo manifiesta su voluntad? Desde que el cayado seco que llevaba el peregrino floreció a la vista del gran Papa, pero ni la rosa blanca de leche ni la roja pueden florecer en el ambiente de una prisión. Piedras, guijarros, sílex, porque saben que a veces las flores han apaciguado la desesperación del hombre sencillo. Así, jamás la rosa roja de vino ni la blanca, pétalo por pétalo, caerán sobre este trozo de tierra y arena, junto al muro asqueroso de la cárcel, para decir a los hombres que caminan en el patio que el Hijo de Dios murió por todos. Sin embargo, aunque el muro asqueroso de la cárcel le encierre todavía, y aunque un espíritu atado con cadenas no pueda vagabundear de noche, y aunque un espíritu solo pueda llorar sobre el que yace en tierra tan impía, ya está en paz el mísero, en paz, o lo estará bien pronto. Ya no hay nada que pueda enloquecerlo, y el terror no se pasea en pleno día, porque la tierra sin claridad en que reposa no tiene sol ni luna. Le ahorcaron como se ahorca a una bestia. Ni siquiera le otorgaron un requiem que hubiese podido llevar algún consuelo a su alma espantada. Precipitadamente le condujeron, ocultándolo en un hoyo. Le quitaron sus ropas y lo abandonaron a las moscas. Se burlaron de su cuello hinchado y rojo, y de sus ojos puros y fijos, y con grandes risas amontonaron el sudario en que reposa. El capellán no se arrodillaría al borde de esta tumba deshonrada, no la marcaría con la cruz bendita que dio el Cristo a los pecadores, porque este hombre era uno de los que Cristo había bajado a salvar. No obstante,